Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Estefanía Forero, soy de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL y quisiera darles la bienvenida a todos los que nos acompañan de manera física y en la virtualidad en este evento sobre retos regionales en el avance hacia ciudades sostenibles, causa y evidencia, que se desarrolla en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Este evento está coorganizado por la Unidad de Asentamientos Humanos de CEPAL y por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, con quienes hemos trabajado de la mano a través de la MINURBI para generar diálogos e intercambios regionales para repensar el desarrollo urbano, la vivienda y el hábitat. El objetivo de este evento es generar un intercambio de criterios sobre las insuficiencias detectadas de los déficits ambientales, económicos y sociales presentes en el crecimiento de las ciudades de América Latina y el Caribe. Para este evento contamos con un excelente y variado panel del cual tengo el honor de moderar, el cual está compuesto por representantes de los gobiernos nacionales, organismos regionales e internacionales y por supuesto desde la academia y la sociedad civil. Más adelante los iré presentando uno a uno. La estructura de este evento tiene dos sesiones principales. En la primera vamos a tener un panel donde cada experto tendrá 7 minutos para sus intervenciones y luego un segundo momento de discusión donde invitamos a todo el público a que participe activamente y estamos muy pendientes también del chat por Zoom, también para, por supuesto, recibir sus reflexiones y preguntas a los panelistas que hoy nos acompañan. Bueno, y antes de iniciar el panel, yo quisiera dar solamente un breve contexto de las ciudades en la región y de la importancia de trabajar la dimensión urbana para alcanzar el desarrollo sostenible. No sé si de pronto me apoyan compartiendo la presentación, que va a ser muy breve. Bueno, mientras la proyectan voy avanzando en honor al tiempo y con lo que quisiera empezar es diciendo que las ciudades son el corazón de América Latina y el Caribe. Es decir, el 81% de nuestra población vive en ciudades, contamos con 9 urbes de más de 5 millones de personas y 74 que superan el millón de habitantes. Este crecimiento va a continuar y estimamos que para 2030 los habitantes en zonas urbanas para América del Sur sea de 86,5%, es decir, que va a ser la región más urbanizada del planeta. Y para el Caribe y América Central sería un 76% y un 78,5% de su población residiendo en urbes. Además de este gran crecimiento poblacional, es en las ciudades donde se dan gran parte de las transacciones económicas, gran parte del desarrollo del tejido social, de la creatividad, de la innovación y también gran parte de las decisiones políticas que impactan la calidad de vida en los habitantes de nuestra región. Es por ello que en las ciudades es donde se debate gran parte de la sostenibilidad. Si miramos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, nos sorprende que más de la mitad tengan un componente urbano. Todo este crecimiento se ha dado desde un contexto desordenado, donde la tendencia es primero que se construye y luego se hace ciudad. Y esto ha generado unos impactos negativos y algunos desafíos y problemas en nuestra región. Entonces aquí quisiera poder, no sé si la presentación ya funciona o no, para poder mostrar algunas estadísticas y tener un apoyo. ¿Podemos avanzar? Ah, perfecto. Yo avanzo. Gracias. No se ve mucho, pero bueno. Para los que están en Zoom ahí pueden tener una mejor visión. Y lo primero es recordar que más de 200 millones de personas viven en situación de pobreza en nuestra región y casi un tercio de las personas que habitan en zonas urbanas viven también en esta condición.
También tenemos que 2 de cada 5 viven en una vivienda precaria y 1 de cada 5 viven en asentamientos informales, lo que quiere decir que nuestras ciudades están habitadas gran parte por personas empobrecidas que viven en condiciones inaceptables. Además de estos elevados niveles de pobreza, podemos ver que a partir del 2020 también hemos presentado un aumento significativo en los costos de construcción, en los costos de vida, una desaceleración del financiamiento hipotecario y aumentos tendenciales en las tasas de desempleo urbano. Y esto tiene una perspectiva un poco negativa, donde estimamos que para muchos países de la región va a haber una expansión de los asentamientos precarios e informales. Por otra parte, con esta informalidad del crecimiento, las ciudades latinoamericanas también han gestado condiciones para construir riesgos. Y acá tenemos, digamos, nuevos retos, ¿no? Que no son solamente riesgos socionaturales, sino también biológicos, como lo hemos visto con el COVID-19. Y también otros que se están intensificando por el cambio climático. Estas manifestaciones de riesgo van aumentando año a año en gran parte de la región, lo que hace que crezca el número de personas afectadas y, por supuesto, también daños económicos, sobre todo en mujeres y niños de nuestra región. Finalmente, tenemos un gran reto también en la medición y en el avance del ODS 11. Tenemos información muy escasa alrededor del ODS 11, pero digamos que a nivel global agregado podemos ver unos progresos, pero de manera muy limitada. En la gráfica no se alcanza a ver mucho, pero los que están en color amarillo son los que han tenido, digamos, algunos progresos, pero de manera muy lenta y que no van a alcanzar la meta para 2030. En esta gráfica tenemos la meta 11.1, que tiene que ver con el acceso a la vivienda adecuada y servicios adecuados, la 11.5, que tiene que ver con la reducción de mortalidades y daños económicos por desastres, y la 11.6, que tiene que ver con reducción de impactos ambientales per cápita en las ciudades, sobre todo en temas de calidad de aire y también de desechos municipales. Así que tenemos un gran reto en este sentido y finalmente quisiera resaltar que los problemas y las soluciones del desarrollo regional hacia 2030 tienen un tono netamente urbano. Y en ese sentido, desde la CEPAL, creemos que es indispensable cambiar estas estrategias adaptadas para poder alcanzar un cambio estructural donde las ciudades se conviertan en motores de soluciones y de oportunidades para poder cerrar estas brechas, para generar más derechos y alcanzar un desarrollo sostenible. Bueno, hasta acá mi presentación y para dar inicio al panel, quisiera pedir a nuestra coorganizadora, Mari Carmen Tapia, que es jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y que además es arquitecta de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación de poder estar aquí como Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros tuvimos inicialmente, nos pusieron unos temas, ¿no? Que los voy a plantear en un principio para dar un poco el contexto de cómo vamos a participar. Y la pregunta fue bien amplia, que es cuáles son los principales desafíos y suficiencias que enfrentan las ciudades, el hábitat y la vivienda adecuada en Chile, y cuáles son las causas de estas, ¿no? Y hacia dónde debieran ir las soluciones. Pues la pregunta tan amplia, la respuesta es muy amplia también en nuestra región, y nosotros como ministerio vemos que uno de los principales desafíos tiene que ver con la desigualdad, pero una desigualdad, como planteaba anteriormente, que viene de una ciudad construida, ¿no? Que son deudas históricas a las que nos enfrentamos de desigualdad social, que tiene diversas repercusiones espaciales y territoriales, que son principalmente la segregación y la exclusión sociourbana, pero también todo lo que se relaciona con exposición a amenaza y contaminación que justamente afecta en distintos grados a las personas, en especial a la población de menores recursos.
Además de esta herencia en la que toca intervenir como ministerio, nos encontramos que los lugares rurales y también los urbanos se enfrentan a nuevos desafíos globales relacionados con todo lo que nos implica reaccionar respecto a la crisis que nos viene del cambio climático, la crisis ambiental y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y esto se asume con la complejidad en nuestro país, pero todos los países lo tienen, ¿no? De la diferencia que existe entre las regiones, entre la geografía, que va a representar también soluciones que no pueden seguir siendo de carácter general, ¿no? También es necesario avanzar en las estrategias de actuación ministerial, pero que estén centradas y que tengan su foco en lo que es el ejercicio y el avance en los derechos humanos y el respeto a la naturaleza, ¿no? Tenemos que cumplir con compromisos internacionales, como son los de los ODS que estamos revisando ahora. También tenemos la nueva agenda urbana, que es una buena guía. Tenemos también compromisos específicos con cambio climático y con todo lo que es de gestión de riesgo. Y también contamos en nuestro país con diversas políticas de desarrollo rural, urbano. Sin embargo, son lineamientos y sigue siendo insuficiente en términos de una mayor regulación y mayores obligaciones que permitan efectivamente revertir las situaciones con las que nos encontramos, ¿no? A veces logramos avanzar regulatoriamente en términos de lo nuevo, pero ¿cómo actuamos sobre un territorio que ya está consolidado, sobre ciudades que ya están consolidadas? Por otra parte, dentro de la lógica de la actuación ministerial siempre ha estado a responder a ciertas necesidades con programas específicos y necesitamos comenzar a tener un trabajo más transversal al interior del ministerio y también con una acción integrada, porque los problemas que ahora se nos presentan son insuficientes desde una temática, ¿no? Y, por ejemplo, prevención de desastres es una de las cuestiones que no puedes asumir desde la vivienda, desde el urbano, en forma diferenciada, ¿no? Y lo mismo pasa con cambio climático, con todo lo que tiene que ver la transversalización del enfoque de género y los propios derechos humanos. Y esto requiere un esfuerzo conjunto e integral de las distintas partes del ministerio que muchas veces significa cambiar una cultura institucional. Nosotros en este gobierno no hemos propuesto un mapa o una ruta de trabajo que es el plan de emergencia habitacional, que es una herramienta que propone una manera de actuar y enfocar la política pública más allá del modelo subsidiario que ha tenido hasta ahora, porque tiene sus programas tradicionales, pero también se enfoca en nuevos modelos de producción y gestión de la vivienda, como vivienda industrializada, autogestión, autoconstrucción, cooperativas, programas de vivienda para trabajadores y arriendo municipal. Son programas muy emergentes, pero queremos trabajar en esa línea. Respecto a las causas de toda esta insuficiencia, de este diagnóstico que tenemos, creemos que es una acción insuficiente de regulación en términos de los instrumentos de planificación, tanto urbanos como territoriales, y que la inversión pública y privada en cuestiones de ciudad y territorio no se ha centrado en los derechos de las personas. Y eso lo muestra una estructura de segregación y exclusión urbana, porque el modelo de desarrollo no ha buscado la sostenibilidad que nos proponen los ODS. Se ha consumido suelo como si fuesen infinitos, se ha consumido recursos como si fueran infinitos. Y este modelo de desarrollo es una estructura cultural y política que no es fácil de cambiar y que ha relegado al Estado a una acción subsidiaria, ¿no? Por lo tanto, también necesitamos avanzar en esa regulación de respeto a los derechos humanos y de conservación del medio ambiente. Y eso no solo se hace desde un lugar que uno está gobernando, sino que efectivamente se necesita de voluntad y fuerza política para que tanto la regulación desde el Estado, pero también la inversión pública y privada sean capaces de actuar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tanto en las ciudades como en el mundo rural. Y eso pasa por reconocer distintas escalas, los distintos territorios, las distintas gobernanzas y muy especialmente para nuestro ministerio recomponer el tejido social. Es una de las preocupaciones que tenemos en cómo culturalmente se ha ido desarticulando la sociedad y creemos que una sociedad cohesionada permite profundizar en la democracia, en una democracia basada en una participación incidente e informada. Queremos avanzar en integración, estamos haciendo fuertes esfuerzos como ministerio en lograr una localización adecuada de nuestros programas de vivienda y urbanismo. Estamos trabajando, tenemos un equipo de inclusión social que está incorporando el enfoque de derecho y de género en todo lo que es la política interna, pero también los que son planificación, diseño y gestión en el ministerio.
Queremos avanzar en participación de todos los actores, no solo en esta idea clientelar hacia el ministerio, sino que también cómo se participa en la producción de la vivienda y de la ciudad. En el tema medioambiental tenemos un enorme desafío en intervenciones que entiendan los límites de nuestros recursos, en que entienda la necesidad de que el suelo requiere de una localización adecuada. Necesitamos contar con una política más eficiente de prevención respecto a la gestión de riesgos de desastre. Comentábamos, avanzamos en lo que es la emergencia, pero nos falta mucho en términos de prevención. Vivienda adecuada, ya mencionaba anteriormente, y la intersectorialidad, que también el territorio cada vez, los distintos ministerios necesitamos reunirnos y asumir también una gobernanza local, avanzar en el difícil trabajo de que los municipios en un país fuertemente centralizado, los municipios pueden asumir sus desarrollos locales y avanzar efectivamente en la transferencia de recursos. Todo ello es posible con un cambio cultural que no naturalice la desigualdad y a través de un trabajo conjunto, público-público, público-privado, en el que solo juntos podemos trabajar en revertir la injusticia que aqueja a nuestras ciudades y territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Y bueno, has resaltado bastantes puntos importantes. Un aplauso. Y felicidades al Ministerio por ese gran esfuerzo de hacer acciones integradas, ¿no? Que requieren de un impulso multisectorial, ¿no? Porque tenemos que dejar de ver a la vivienda y al urbanismo como una cajita aislada, ¿verdad? Requeremos de, digamos, varias acciones con esfuerzo integrado y multisectorial, que es un gran reto también para nuestra región. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres para las Américas y el Caribe. Gracias. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Estefania, y los colegas que nos están acompañando para estas reflexiones, compañeros de panel. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu presentación. Jorge, Rodolfo y Bernd. Quizás una de la pregunta que nos hacía Estefania para iniciar la reflexión es cuáles son los principales desafíos que enfrentan las ciudades de la región frente al riesgo de desastre sistémico y cambio climático. Y quizás la primera reflexión está alrededor de, primero, reconocer que la región, antes del COVID-19, podríamos decir que había logrado avances importantes, digamos, en cómo abordar la reducción de riesgo de desastres con una reducción clara en lo que era la, la reducción de la mortalidad por efecto de los desastres, sobre todo aquellos de origen climático. Sin embargo, el COVID-19 trae un impacto diferente, una nueva dimensión de los riesgos y que ha afectado prácticamente a nivel global esa primera meta que establece el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres que se adoptó en el año 2015, cuya primera meta es justamente reducir el impacto de la mortalidad. Bueno, luego vienen también las pérdidas económicas y otras, pero esencialmente la mortalidad por los desastres se ve impactada por un nuevo tipo de riesgo que no estaba en los radares de las instituciones globales fuera de las de salud, con esta concepción sistémica, ¿no? Es decir, un riesgo, una amenaza de origen biológico que trasciende la emergencia en salud y que tiene impactos en cascada en distintos sectores, desde el empleo, la educación, para el caso del Caribe, un sector importantísimo como es el turismo, y así en toda la región, y hemos visto los cálculos del impacto eh, de la pandemia hechos por CEPAL de manera recurrente, digamos, durante los 2 últimos años, ¿no? Entonces, la primera reflexión está en que a pesar de que hubieron avances, y que el mundo toma conciencia, ¿no?, de la necesidad de tener este enfoque de un encadenamiento de distintos tipos de riesgos, movernos de estas amenazas de origen natural a incorporar otro tipo de amenazas, en este caso biológicas. Se tomó una conciencia de eso, pero sin embargo vemos muy poca institucionalidad actualmente en marcha que tiene ese enfoque sistémico, y eso lo vemos también en el orden de las ciudades, ¿no?
Entonces, el primer llamado es básicamente a que es necesario avanzar en el desarrollo y la aplicación de esas estrategias de reducción de riesgo de desastres que son multisectoriales y a múltiples escalas. Es decir, que integran más de un sector de gobierno, pero además en distintos niveles de gobierno. Es decir, ir a los niveles, por ejemplo, locales. Y un segundo punto tiene que ver también en cómo quizás profundizar un poco en el contenido de esta multisectorialidad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que estas crisis, por ejemplo, que son ya encadenadas, en cascada o sistémicas, se traducen, interactúan con crisis financieras, desempleo, subempleo, degradación ambiental y las pérdidas de vidas que son de por sí inaceptables, eh, pero que no pueden ser abordadas si se abordan desde medidas aisladas, desde instituciones aisladas, o viendo esto como solamente como una tarea de un sector, si no se incorporan más medidas integrales y que incluye, como les decía, una mirada más multidimensional, multinivel y con una base sólida en el nivel territorial, donde es precisamente donde se manifiestan estos desastres. ¿Qué podemos decir respecto, por ejemplo, al vínculo ya en el orden local? Y lo mencionaba Mari Carmen, es decir, la integración, por ejemplo, de cambio climático y reducción de riesgo de desastres, ¿no? En el orden nacional y local vemos que son áreas que han ido por separado muchas veces, inclusive en las posibilidades financieras. En el orden local tal vez esto se acerca un poco más, pero sin embargo los instrumentos que se están planteando hoy en día son, por ejemplo, estrategias locales de reducción de riesgo de desastres y planes locales de adaptación. Entonces el primer llamado a esa coherencia, a esa integración, de esa multisectorialidad en el orden territorial o local, es, por ejemplo, a esa mayor integración de planes, ¿no? Que, además que son planes que hablan sobre lo mismo, básicamente. Es un plan de adaptación, básicamente en el orden climático, y un plan de reducción de riesgo de desastres que incorpora quizás otro tipo de amenazas de origen geológico, volcánico, etc. Entonces, y biológico, ¿no? Entonces, aquí hay algunos avances que se están dando justamente en este pensamiento de integración sistémica. Hay un trabajo que desde nuestra oficina venimos realizando con CEPAL. Es una reflexión justamente en dotar, en el marco de una iniciativa que se llama Ciudades Resilientes, de esta reflexión, de esta planificación más sinérgica entre estas áreas, ¿no? Cambio climático, planes locales de adaptación y planes de reducción de riesgo de desastres. Lo mismo también en el orden nacional, cuando hablamos, por ejemplo, de los planes nacionales de reducción de riesgo de desastres y los planes de adaptación, lo mismo, ¿no? Es un orden nacional que tiene que ser una especie de sombrilla para el orden local. Desde la oficina regional, quizás la primera reflexión que hacemos es, cuando hablamos de ciudades, es entender el funcionamiento de la ciudad como un sistema de sistemas, ¿no? Y es decir, ser capaces de entender y planificar la resiliencia de construcción de las ciudades desde las múltiples interrelaciones que acontecen diariamente entre los distintos elementos y servicios de una ciudad, desde transporte, agua, salud, educación, producción de alimentos, telecomunicaciones, entre otros sistemas, ¿no? Y por ello también estamos trabajando justamente con varios socios, con herramientas que permiten integrar este tipo de visión, pero además un componente importante también que tiene que ver con dotar de elementos para una mirada más profunda en temas de inclusión. El impacto más severo que hemos visto en COVID-19 en nuestra región se da precisamente por eh, las grandes desigualdades preexistentes, los niveles de pobreza, los niveles, eh, sobre todo en los niveles de la periferia de la ciudad, donde el impacto ha sido mayor, donde la mortalidad ha sido mayor, donde el acceso a servicios ha sido mucho más limitado. Entonces, el tema de la inclusión, cuando reflexiona uno en este abordaje sistémico es central, dotar de herramientas, por ejemplo, como actualmente hacemos con esta iniciativa, es un módulo que permite a las ciudades hacer una valoración de resiliencia, incorporando, por ejemplo, personas viviendo con discapacidad, incorporando las capacidades mismas de la ciudad para abordar temas de cambio climático o abordar el tema de desplazamiento. Le contaba a Mari Carmen que hace unos días hablaba con el director del SENACEP, que es la ONEMI, aquí en la Oficina de Dirección de Emergencias, y me decía que en su experiencia en Tarapacá tenía muy bien montado un sistema de respuesta
muy bien montado un sistema de prevención, pero sin embargo, cuando llegó una ola de migración muy fuerte a la zona, no tenían cómo llegar a esta población, por conocimiento, por información y por las dimensiones que a veces pueden sobrepasar tal vez las dimensiones o capacidades nacionales. Quizás estas reflexiones iniciales de momento. ¿Sí? Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Raúl. Y voy a dar la palabra ahora a Rodolfo Jiménez, decano de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, donde también es docente e investigador. Es arquitecto de la Universidad de Chile con magíster en Educación en la Universidad de Santiago. Adelante, Rodolfo. Buenas tardes a todas y a todos. Trataré de hacerme cargo de las preguntas en el tiempo indicado. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las ciudades latinoamericanas en términos de vivienda, movilidad y usos de suelo? Bueno, yo creo que aquí nos vamos a repetir porque los diagnósticos en general no son nuevos, son de 20, de 30, de 40 y creo no equivocarme si digo 50 años en estos temas de los déficits habitacionales. Un primer punto que puso Mari Carmen es el tema de los derechos. Es decir, nosotros partimos con un déficit en nuestra constitución actual, no tiene considerado el derecho a la vivienda y en general los derechos sociales no están plenamente consagrados. Tengo mis serios temores que lo que viene ahora como propuesta constitucional va a ser un desastre. Nos perdemos una tremenda oportunidad. Bueno, pero la principal dificultad sigue siendo el acceso a una vivienda asequible. Es decir, esa es una que se repite. Hoy día el plan de emergencia habitacional pretende abordar un déficit declarado de 650.000 viviendas. Digo déficit declarado porque todos sabemos que los déficits siempre son superiores a los que declaran los gobiernos, porque hay muchos déficits que quedan ocultos porque no constituyen presión ni demanda. La brecha entre la oferta y la demanda asequible nos ha llevado a la proliferación de asentamientos irregulares, llegando al extremo en la ciudad de Santiago que hemos tenido gente viviendo a 50 metros del Palacio de la Moneda en carpas. Por otro lado, dentro del tema de la vivienda, la necesidad de mejorar la calidad de la vivienda y la sostenibilidad de esta, especialmente en términos de eficiencia energética. Si bien se han avanzado en el Ministerio de la Vivienda, ha avanzado en normas regulatorias al respecto, estas apuntan fundamentalmente a la vivienda que tiene que ver con el Ministerio, pero la producción de vivienda en general no está sometida a esas reglas. Respecto a la movilidad urbana, voy a apretar, pero no se ve nada, así no importa. Sí, ok. Y me da estos segundos ya. Por otro lado, la movilidad, la falta de opciones de un transporte público sostenible. Es decir, nosotros tenemos toda nuestra historia con el Transantiago y la gran dificultad que hemos tenido de instalar un sistema de transporte que en rigor es público, sí, pero es un sistema de transporte privado, que por otra parte no se hace de manera, no se hace cargo de manera radical de, por ejemplo, el tema de la energía. Hay unos pocos buses de muestra, buses eléctricos. Es necesario fomentar opciones como el transporte, como la movilidad activa, la bicicleta, el caminar. Y para eso las ciudades tienen que estar preparadas. Tienen que estar preparadas porque obviamente que caminar acá en Vitacura puede ser muy agradable. Caminar en La Pintana, además de ser riesgoso, es caminar en medio del polvo, del barro, etc. Bueno, es necesario que se integren distintos modos de transporte para una cultura de movilidad sostenible. El tema cultural es muy importante porque todos tendemos a subirnos arriba de 4 ruedas. 3 minutos, wow. El uso, en el uso del suelo, la expansión urbana desordenada, que ha llevado a ocupación de áreas de valor ambiental.
ecosistemas naturales que han sido afectados, la biodiversidad. Los estados son unos grandes responsables de la invasión de suelos agrícolas en esta necesidad de buscar suelos de bajo costo para generar vivienda social. Se empuja a la gente a la periferia. Está la especulación inmobiliaria, donde obviamente el tema es el lucro desmesurado. Tenemos toda la experiencia nosotros en la estación central donde está mi universidad, en los llamados guetos verticales. Eh, Obviamente el especulador inmobiliario no se preocupa de los servicios, de los equipamientos, eh, no se preocupa incluso de cumplir con las normas de planificación, las cuales son frecuentemente vulneradas. Eh, bueno, en resumen, para abordar estos problemas de suelo es necesaria una planificación urbana adecuada y que exista planificación urbana. La verdad es que hablamos de planificación, todos los foros hablan de planificación, nosotros en Chile por lo menos no tenemos planificación. Hay planes, hay programas, lo que se comentaba recién, no existen realmente planificación intersectorial, es decir, donde estén todos los ministerios efectivamente vinculados, trabajando en conjunto. Yo sé que se hacen algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos además se chocan con gobiernos de 4 años sometidos a fuertes presiones políticas, con dificultades económicas. El tema del COVID, de la pandemia, generó un desastre habitacional, ambiental, que un poco ya se dijo. Respecto a la interacción planificada de la vivienda, me voy a ir a mi resumen, porque parece que no alcanzo más. Construir ciudades más seguras y resilientes. La resiliencia es la capacidad de una ciudad para resistir y adaptarse y recuperarse de crisis y desastres. Algo se decía aquí, no solo desastres naturales como terremotos, tsunamis, etcétera, sino que otros que son los que provocamos nosotros. Es decir, la pandemia y muy fundamentalmente yo diría los desastres de las crisis cíclicas de la economía. Esas son las que tienen y mantienen a la gente en la pobreza y hacen muy difícil construir ciudades resilientes. Para esto, y creo que coincido con algunas otras cosas que se han planteado, para construir ciudades más sostenibles, seguras y resilientes se requiere un enfoque integrado, colaborativo, que involucre a múltiples actores y que aborde los desafíos urbanos en todas sus dimensiones. Es necesario la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a los problemas que lo afectan. Así se fortalece la resiliencia. Una sociedad desafectada y alienada de la solución de sus problemas crea sujetos clientelares, manipulables y ciudades inseguras. Por favor, terminar. Bueno, hay una canción que dice la vida es eterna en 5 minutos, pero no corre aquí. No, muchas gracias, Rodolfo. Un aplauso. Y Rodolfo ha tocado 3 temas fundamentales que desde CEPAL creemos que es una triada virtuosa cuando están planificadas, que es vivienda, suelo y transporte, porque esos 3 elementos nos permiten generar más inclusión social, ¿verdad? Y que interactúen, que lo que pasa es que hay un proyecto local de movilidad por un lado y por el otro lado está el de vivienda y por otro lado el de suelo, si es que hay, porque como sabemos no hay planificación en gran parte de las ciudades y estas tienen que empezar a integrarse. Así que muchas gracias, Rodolfo, y lamentamos la presión con el tiempo. Bueno, ahora quisiera dar la palabra en la siguiente presentación. Tienen 15 minutos porque van a compartir los panelistas. Entonces los presento. Está Jorge Abrao, que es director general del Instituto de Ciudades Sostenibles, que es la organización que organiza la red NOSA Sao Paulo y el programa de ciudades sostenibles. Y en la virtualidad también nos acompaña Clarice Meyer, historiadora, y coordina el área de gestión del conocimiento y evaluación del Instituto de Ciudades Sostenibles y el área de indicadores del programa sostenible. Así que Jorge y Clara, adelante.
Clara está. Sí. Clara, ¿nos puedes dar estoy. señal? Clara. Perfecto, bienvenida Clara, sí está. Permiso, eu vou falar em português com Clara, perdone-me. Clara, você começa, tá certo? Ok. Sim, Clara. Só pouquinho, então. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Perdónenme nuestro, Clara, y mi portuñol. Yo tengo hablado que para nosotros en Brasil, portuñol es la segunda lengua, pero yo lo sé cómo es difícil para ustedes nos comprender en nuestro portuñol. Pero entendan, comprendan nuestro esfuerzo como una tentativa de aproximación de ustedes y disculpen por nuestra fragilidad. Clara, por favor, puedes empezar, después yo hablo sobre el índice. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a empezar con la metodología del índice. Yo creo que es lo slide 13, se puede cambiar. Slide 13, está aquí. Solamente para un contexto, como hicimos la metodología de los índices para las ciudades brasileñas, ¿no? Para medir la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros trabajamos con Sustainable Development Solutions Network, SDSN, para hacer la metodología, porque trabajan con la aplicación para los países de esta metodología para el monitoreo de los indicadores para todos los 17 objetivos. Entonces, la parcería entre el instituto, la SDSN, SEBRAPI, que es el órgano que hace la colecta de los datos, y nuestro proyecto CityNova, que es el financiador de la iniciativa. Nosotros trabajamos con 100 indicadores divididos entre los 17 objetivos. La idea es crear un índice sintético que se pueda monitorar todas las ciudades brasileñas. Próximo, por favor. Entonces, nosotros, para hacer la selección de estos indicadores, nosotros tenemos algunos desafíos, porque como trabajamos con datos de 5.570 ciudades en Brasil, teníamos que tener en las bases nacionales las informaciones para hacer la comparación entre estas ciudades. Entonces, lo importante es que iniciamos la selección de los datos por los 260 indicadores que trabajamos en programa Ciudades Sostenibles. Después, hicimos una avaliación para ver la disponibilidad de estos datos en las bases nacionales brasileñas. Todos los datos que trabajamos son de validez estadística, y la confiabilidad de los datos es muy importante para este momento. Y también utilizamos dos bases que no son nacionales, que voy a mostrar en el próximo slide. Son 100 indicadores que están divididos en los objetivos. Tiene objetivo con más datos do que otros, porque tenemos este desafío de las bases. Entonces, la división no es la misma para todos los objetivos. Próximo, por favor. Sobre las fuentes de datos, estamos trabajando con 98% de estatísticas oficiales, que son 21 bases de datos nacionales de Brasil. Tengo algunos ejemplos de las bases acá.
DataSUS, IBGE, INEP, SNIS, que são bases de dados para todos os municípios brasileiros, e também 2% que vem de estatísticas não oficiais, que são organizações parceiras do Instituto, que trabalham com dados principalmente de emissões e também dados de uso do solo. Para a recolección de datos, nosotros temos a parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planeamento, que é CEBRAP, que hace toda a coleta em las bases nacionais para a composição de los índices. Próximo, por favor. Acá estamos lá, exemplo de la normalização de los dados, porque se utilizan los indicadores y tenemos que poner después en una escala de 0 a 100 puntos que transformamos todos los datos en la misma regla. Entonces, se aplica la fórmula que está en la pantalla, y después nosotros tenemos un conjunto de límites de normalización para hacer las cores de los datos. Entonces, pueden ver que tenemos limiares entre las escalas de lo vermelho, laranja, amarillo y verde. Entonces, estas escalas son normalizadas para todos los indicadores para después hacermos la media general de los objetivos. Trabajamos con los indicadores del objetivo, entonces se tiene una media aritmética del objetivo y después hacemos una media aritmética para a generação do índice general, que é IDES-CBR, para todas as cidades de Brasil. E utilizamos esta escala, né, muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, para fazer a categorização dos níveis de desenvolvimento sustentável. Gracias. Muchas gracias, Clara. Eu vou dar continuidade para a fala de Clara. Nós, em Brasil, sempre hacemos uma pergunta. Eu me recuerdo que, quando eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás, eu peguei barco em rio chamado São Francisco, que percorria do sudeste ao nordeste do Brasil. A viagem demorava 7 dias. Né? E por causa de meu trabalho, eu viajo muito. Pero esta viagem foi a viagem que mais me marcou em toda a minha vida, até hoje. Porque percorri o Brasil, do interior do Brasil, e se pode ver as diferenças e as questões que temos. E a pergunta que eu tenho desde allá até hoje é como país tão rico como o Brasil pode ser tão desigual. E nós seguimos trabalhando nisto há muito tempo, com nações que nós sabemos que são nações políticas necessárias, de cambio cultural, como Mar Carmen falou aqui em sua apresentação, e tentamos com isso contribuir com as transformações. E o índice que eu vou apresentar está involucrado nesta visão. Como se pode, em Brasil, 85% das pessoas vivem em cidades. Então, se nós conseguimos fazer uma inflexão em las cidades, podemos contribuir com a transformação do país. Esta é a visão. Sabemos que é muito difícil, mas estamos criando ferramentas para estimular, mobilizar para a construção de políticas públicas. Não queremos somente produzir dados, esses dados são a base para a discussão de políticas públicas que nós temos conquistado
em muitas cidades. Não terei tempo aí agora para falar das políticas públicas, mas seria muito interessante em outro momento falarmos disso. Eu vou, então, apresentar o índice nesse contexto que eu falei a vocês. Rapidamente, Clara já falou pouco, mas a ideia de criação do índice surgiu de uma reunião à esquerda em la Organização das Nações Unidas, onde eles apresentam os países, vão e apresentam seus avanços em la Agenda 2030. E a pergunta que surgiu foi: por que não hacemos para as cidades o que estão fazendo para os países? O problema era a coleta de dados que Clara explicou aqui em sua apresentação. Conseguimos ter mais de 300 indicadores. Brasil tem indicadores importantes. Para ter a universalidade, teríamos que trabalhar com indicadores públicos, e desses 300, hicimos uma curadoria de 100 indicadores e separamos em nos 17 ODS. Hicimos uma parceria com SDSN, que é uma instituição que trabalha com a Organização das Nações Unidas, que Jeffrey Sachs faz para os países. Eles concordaram em fazer uma parceria e com SEBRAP em Brasil para os indicadores. Disto foi criado o índice, e aqui há uma muestra de como se enxerga as cidades. Nós conseguimos há poucos meses atrás, ter as 5.570 cidades brasileiras monitoradas por los 17 ODS. O Brasil, com isto, é o único país do mundo que tem todas suas cidades monitoradas por 100 indicadores em los 17 ODS. Esta é a visão panorâmica de uma cidade, e esta é a primeira entrega do índice, porque dificilmente os alcaldes têm uma visão panorâmica, estão preocupados com a emergência, a urgência, é assim na política, e aqui se pode ver os desafios. Em rojo estão os ODS com grandes desafios, e em verde estão os ODS que estão bem. Então, é uma primeira mirada que se pode ter ideia das prioridades, onde fazer trabalhos e investimentos em la ciudad. A segunda possibilidade, se clicamos em um ODS, aqui é simulando clique em la salud, o ODS 3, clicamos aí os indicadores, os 13 indicadores que compõem o ODS 13, e se pode ver à direita gráfico que se vê em cobertura de vacunas, que é onde clicamos supostamente, que a cidade em azul tem uma diferença para um objetivo ideal que nós pesquisamos em OMS, em SUS, em Brasil, em organizações que têm referência para os dados. Então, a sociedade civil e a gestão pública pode entender qual é a diferença que tem que alcançar hasta 2030 em cada dos indicadores. Esta é a ideia, para então fazer inversões a partir de aí e gerar prioridades. Uma outra visão, a segunda visão, a primeira é a cidade internamente, é como as cidades se comparam. E nós temos todas as 5.500 cidades, 570 cidades categorizadas, com uma nota intermediária, uma nota que é a nota de la ciudad, que é a média de los 17 ODS. A ideia não é criar uma competição, mas sim mostrar que as cidades podem aprender, têm aprendizado com as cidades que estão à frente. E com isso nós conseguimos avançar na ideia de mudanças. A todos os anos nós atualizamos o índice. Então a ideia é que a cada ano reconhecemos o avanço das cidades para que as boas práticas, os exemplos das outras cidades possam avançar. Além da classificação, a última questão é a questão das diferenças territoriais.
las diferencias territoriales de las ciudades. Cada una de las ciudades está pintada en Brasil, las 5.570. Las que están en rojo son las con muy bajo desenvolvimiento sustentable. Y las que están en verde son las que están en alto. No tenemos ninguna ciudad con muy alto desenvolvimiento sostenible. Entonces se puede ver porque estamos hablando también con el gobierno federal para tener una idea de las diferencias territoriales que tenemos en Brasil y cómo hacer políticas para avanzar nesta direção. Se pode, com isso, ter muitos recortes. Por estado, este é o estado de São Paulo. Se pode ver quais as melhores cidades. Estamos falando com governos de províncias também, para poder ver o que fazer para reduzir as desigualdades entre os municípios. Mas podemos ver em biomas. Brasil tem biomas importantes, 6 biomas. E se pode ver como os biomas estão. Na Amazônia, Caatinga, Cerrado, as cidades, a média das cidades está ali para gerar políticas públicas para estes espaços. Esta é a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, de las 10 cidades com piores índices de desenvolvimento sustentável, 9 estão na Amazônia. Então, este é problema. A Amazônia tem 30 milhões de pessoas que moram em Amazônia, que habitam na Amazônia, pero e 70% dessas pessoas vivem em cidades. Estamos em diálogo para dizer, para resolver o problema da Amazônia, temos que avançar nestas questões também de enfrentar as cidades. Aqui é uma ideia, eu estou chegando ao fim, meu tempo está esgotado. É uma ideia que também se pode fazer por ODS. Esta é uma ideia de por ODS. Se pode ver por cada um dos ODS, 17 ODS. Este é de educação. Então, como está o Brasil em educação? Então, se pode ter uma ideia de cada ODS para que cada avanço possa ter nisso. E os últimos 2 slides. Estamos lançando agora, em junho, a nova rodada. E estamos em la mitad da Agenda 2030. E este é gráfico, levantamos os dados de todas as cidades em 2015 e em 2022. Então, podemos ver se a cidade está evoluindo ou se está involuindo como cidade em desenvolvimento sustentável. E podemos ver também, agora tinha o último, eu não sei, mas podemos ver também a todos os ODS. Se estão evoluindo ou não evoluindo. Então, esta é a ideia que permite, a partir destes dados, a construção de políticas públicas, que é outra coisa que depois nós estimulamos na cidade. Muitas graças, desculpem minha passagem do tempo. Você passou do tempo. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Clara. Bueno, o sea, felicidades, realmente es un gran esfuerzo y creo que es un referente impresionante para la región y globalmente de lo que han hecho. O sea, creo que no hay índices que logren monitorear a nivel municipal todos los ODS, así que realmente impactados, un gran referente. Y bueno, yo creo que en el tema, en la discusión, creo que de pronto van a salir algunas preguntas más metodológicas y sobre todo de cómo lograr escalar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque en las ciudades y a nivel municipal tenemos también muy poca información, ¿no? Entonces tal vez que nos cuenten allí después en la discusión un poco cómo lograr esto y escalarlo. Muchas gracias. Bien, y a continuación, para cerrar las intervenciones del panel, doy la palabra a Bernd Pfannenstein, director ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, CIALC. Esta cumbre se organiza desde 2022 de manera anual con el liderazgo de la Universidad de Guadalajara en alianza con ONU México y ONU Hábitat. Adelante, Bernd. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Por eso le pusimos cortito CIALC, porque está muy largo el nombre, pero también muy importante la visión que estamos realizando desde una perspectiva académica.
desde la Universidad de Guadalajara, que tomó el liderazgo para organizar en 2022, o más bien 2021, el Foro Urbano Zapopan, 5 días en plena pandemia, con todos los retos que implica esto, poca presencialidad, mucha virtualidad. Y de ahí surgió al comité organizador del FUS la duda al siguiente día, pues que sigue. Y ahí surgió la CIALC en alianza con ONU Habitat, la presidencia de México, Marta Delgado Peralta, la presidenta de la Asamblea de ONU Habitat, y también la vinculación con el sistema de las agencias de las Naciones Unidas, el liderazgo de ONU México, con Petra Groman, el coordinador residente de México, ONU Habitat, Elkin Velázquez, y logramos la primera edición de la CIALC a finales de agosto 2022. Fueron 3 días, más de 6.500 personas presenciales, más de 350 ponentes internacionales desde una perspectiva regional, y también logramos ahí la virtualidad con más de 350.000 reproducciones para un tema del hábitat de las ciudades que normalmente interesa a pocas personas, pero muchas están afectadas en la vida cotidiana. Aprendimos parte de la CIAL y el comité organizador distintas fases de aprendizajes. A veces la complejidad no nos ayuda y la simplicidad sí. Esto que estamos buscando con esta plataforma plural, democrática, neutral, o esto la Universidad de Guadalajara, que tiene un gran antecedente con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para construir plataformas de discusión y de comunicación. Y un nuevo método que puede conectar intersectorial y interpoderes, que permite que podamos sentar una alcaldesa en la misma mesa con sector gremial, con sector empresarial, y como la sociedad civil, y que buscamos esta manera de articularnos y buscar un mejor hábitat y un mejor habitat. La primera, pues estamos organizando la CIALC con el coordinador general Héctor García Corriel y su servidor de manera anual, porque estamos buscando un proceso. Eso también forma muy importante parte de este método de continuidad. No solamente es un momento de 3 días de manera anual en Guadalajara, y les invitamos cordialmente del 28 al 30 de agosto de 2023 al Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es muy importante que hay un antes y un después. Y este antes y después en este momento son más de 45 foros en México internacionales. Arrancamos el día lunes con Alberto Hurtado, con participación de la expresidenta Michelle Bachelet, como también el ministro Carlos Montes. La agenda en Chile, que vamos a desarrollar mañana con participación de Vicuña, como los lagos en la siguiente semana. Y esto estamos buscando, una plataforma de comunicación, porque a veces esto es la complejidad que estamos teniendo y no estos pasos simples que nos permiten tomar mejores decisiones. El primer tema de la CIALC 1 fue nuevas agendas compartidas. Cómo tejemos en una diversidad de identidades en América Latina y el Caribe estas agendas que nos permiten avanzar con el enfoque de la Agenda 2030, ODS y la nueva Agenda Urbana. Y en este momento estamos platicando, y yo me apunté aquí del título, a veces estamos muy enfocados en lo negativo, los retos de la convivencia, pero también las oportunidades que podemos crear con ello. Y el tema de la CIALC 2 va a ser desafíos de la convivencia, alianzas para un hábitat compartido. Y algo que aprendimos con el liderazgo, con esto cierro, de un modelo de gobernanza. La CIALC es un bien público. La CIALC esperamos que es un bien útil y que nos permite, con el modelo de gobernanza que se está teniendo, tenemos más de 25 consejeras y consejeros en el Consejo General que está liderando la exministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, como presidenta, Cecilia Martínez, vicepresidenta, Paola Ciclari, vicepresidenta, y tenemos en este momento 2 comités institucionales. Un comité internacional donde agradecemos mucho la participación de la ONU Habitat, su liderazgo, la participación también de CEPAL, porque estamos conscientes que se requiere un trabajo interagencial y también que busquemos abrir este camino a un ejercicio que permite que un día, 2 mesas, y la cordial invitación también con todo el tema de resiliencia y en cambio climático. ¿Cómo logramos trabajar en lo local? Porque al final del día lo local es la primera línea de acción, y ahí estamos muy agradecidos con también un punto transversal que tenemos ahí desde la CIALC 1, la red de las mujeres,
cómo logramos incluir los distintos temas en un modelo de gobernanza que es abierto, que es simple para las participaciones. Y también tenemos un prototipo, y agradeciendo también el liderazgo de la Cancillería de México, el canciller Marcelo Ebrard, como a Marta Delgado como subsecretaria, y también a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, como al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS. Ya tenemos un comité mexicano institucional de consulta. Y esto estamos buscando con el Consejo en este momento, también con esta gira que estamos teniendo acá en Chile como Argentina, y próximamente también en Colombia, cómo tener un método, un modelo que permite a la gobernanza ser escuchados, opinar y ponernos de acuerdo. Y ahí la visión sería que con participación de la sociedad civil, el sector gremial, el sector empresarial, los sectores gubernamentales, que logramos instalar poco a poco, porque el mundo no se resuelve con todas las complejidades en un momento corto, pero cómo logramos un proceso con este método de la CIALC que podemos tener en una visión a 3, 4 años, distintos comités nacionales que nos permiten realizar eventos preparativos, no solamente con los gobiernos, con todos los sectores, también los poderes legislativos. Acabamos de tener 2 eventos en la Cámara de Diputados, como también del Senado de la República de México, cómo implementamos verdaderamente las agendas internacionales globales, la nueva agenda urbana en la realidad. Y con ello invitamos cordialmente por parte del comité organizador a ustedes, a las instituciones que se suman. No es un proyecto político, esto vamos a cuidar mucho que esta variable política sí está presente con los turnos electos de políticas y políticos, que será bien útil para transformar nuestros entornos y llegar como a esto que siempre buscamos. Y aquí me apunté al ODS 17, las alianzas y cómo tejamos nuevas redes que permiten ser escuchados y también que toman el control para transformar nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bern, por explicarnos todos los esfuerzos que hace la CIALC, sobre todo en este tema tan importante de alianzas y de generar estos espacios que permitan intercambiar entre distintos actores la identificación de déficits, pero por supuesto, como lo nombras, las oportunidades que tenemos desde la ciudad para avanzar en el desarrollo sostenible. Bueno, con esto finalizamos la primera sesión y ahora los invito a un momento de discusión. Así que tal vez podemos recoger algunas preguntas del público acá presente. También tenemos algunas preguntas por el chat. Si les parece bien, podemos recoger de a 3 preguntas y vamos respondiendo para mejorar la dinámica. Y si alguien tiene una pregunta específica de pronto para Bern, tal vez podemos priorizarla porque tienes que ir al aeropuerto, ¿verdad? Entonces no podemos hacer que lo deje el vuelo. Así que bueno, ¿quién se apunta con alguna pregunta del público? Hola, muchas gracias por las presentaciones. Estuvieron muy interesantes. Mi pregunta es más bien general, así que no te quiero colapsar, Bern. Mi pregunta tiene que ver principalmente con que cuando uno realiza política pública hay 2 grandes enfoques, uno desde arriba hacia abajo y uno desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo ya está claro, me quedó bastante claro y les agradezco los enfoques, principalmente relacionados con lo que es planificación y cómo conversan los diversos actores para llevar a cabo todos los roles vinculados con el desarrollo armónico de las comunidades y desarrollo armónico de las ciudades. Mi consulta está más vinculada desde el abajo hacia arriba, desde cómo se logra generar esa resiliencia de la que nos conversaba Raúl, cómo se logra que los habitantes nos podamos empoderar y de cierta manera podamos generar esas habilidades, esas capacidades para poder adaptarnos a los cambios y también para poder hacer uso de estas herramientas de planificación o estas herramientas que nos brinda la política pública. Eso sería a grandes rasgos. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para ir? Bruno, por favor. Queria já deixar para ir pensando sobre esse índice nos municípios brasileiros. Eu imaginei a dificuldade de obtenção de dados e, sobretudo, quando mencionaste que incluso lo actualizan anualmente, me surpreendeu como seria hecho isso. E nesse sentido, imagino que há muitas suposições ou adaptações metodológicas, además que os índices ODS são muito específicos, indicadores, e como isso poderia ser um aprendizagem que puede generar un alcance para otros países de la región, considerando que estamos partiendo de un país que tiene bases estadísticas mejores a niveles municipales. Y si usted siempre tiene alguna percepción de que esto es reproducible. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del público? ¿Alguna más? Juan. Y luego, sí. Sí, con el micrófono. Perfecto. También para Jorge, asociada al mantenimiento y cómo lograban actualizar o si existían protocolos entre las instituciones, la información, porque son bastante indicadores y un tema como una problemática del mantenimiento de este tipo de plataformas es justamente la recolección de datos, o el mantenimiento de la actualización. Entonces, si nos pudieran indicar cómo lo han hecho para reproducirlo en otros países o la metodología o profundizar un poco más en este tema. Gracias. Y ya, perfecto. Sí, Rodolfo. Perfecto, si quieren, tomamos primero estas preguntas y luego abrimos nuevamente. No sé si Bern, ¿quieres hacer referencia a alguna de las preguntas? Gracias. La conexión de todas estas partes es como la esencia de todo, ¿no? Porque al final del día, si no tenemos un método de evaluación y también un índice de monitoreo, pues estamos pensando, yo siempre lo comparo, pues está como si nuestro organismo como seres humanos está enfermo, pues empezamos a autodiagnosticarnos, ¿no? Y si después no tenemos la ciencia suficiente para hacerlo, pues estamos buscando un especialista. En muchas otras partes en el sector empresarial hacemos lo mismo, ¿no? Todo está bajo monitoreo y indicadores muy claves que al final del día dan el semáforo con los resultados. Y la CIAL también está, el eje 9 está exactamente enfocado en esto. ¿Cómo logramos un sistema de monitoreo con referencias neutrales que nos permiten medir desde lo local, pero sumar también desde una perspectiva nacional la continuidad, por ejemplo, de los trabajos de la nueva agenda urbana y sus resultados? Y esto al final del día, porque existen muchas premiaciones a buenas prácticas, pero yo conozco pocas que tienen como un método científico atrás que permite evaluar de manera neutral y equilibrado. Y esto sería como algo muy importante. Si un día nos imaginamos una alcaldesa o un alcalde que llega a su puesto y tiene ahí como la referencia con una medición, el municipio tiene estas oportunidades y estos retos, va a ser una política pública muy distinta para un plan de desarrollo que conecta los ODS y la Agenda 2030 con la nueva agenda urbana. Y con ello nos gustaría mucho invitar a la presentación también del caso brasileño y ahí para que acabamos de lanzar también con cooperación de la CIAL, con la Cancillería de México, No Hábitat y Centro OIRE, una medición de 15 municipios en México y esto va a ser muy interesante, cómo vincular estas perspectivas intrarregionales. Muchas gracias. Gracias. No sé si Mari Carmen o Raúl quieren hacer referencia a alguna de las preguntas que no son del índice de ciudades sostenibles. Claro que sí. Sí, yo creo que la primera pregunta en la que puedo recoger, ¿no? Es de cómo se logra desde abajo hacia arriba. Y creo que es interesante porque no solo planteas la dirección, ¿no? De efectivamente cómo se configura el poder del Estado, sino que además propones de
de eso como un medio para adaptarse, ¿no? Y para ser partícipe de la herramienta. Yo creo que interesante cómo lo llevas a elementos bien específicos. Yo creo que en Chile tenemos, es otra de nuestras deudas, ¿no? Contamos con una ley de participación ciudadana insuficiente respecto a lo que efectivamente se puede incidir, ¿no? En términos de incidencia directa. Y también está en el programa de gobierno justamente una modificación legislativa al respecto que esperamos atender. Pero en Chile estamos en una situación compleja, ¿no? La anterior constitución, con un proceso que nunca se había logrado en la historia, paritario, de participación, de tejido social y asociativo, no solo el clásico político, no logró desencadenar un proceso de aprobación, lo cual como sociedad nos representa una crisis en términos de la madurez de los procesos, de lo que acaba incidiendo en el momento final de otra participación que no es la activa, sino que es el momento específico en que se vota, ¿no? Yo creo que para nosotros es una situación que nos tiene desconcertado y que tenemos que detenernos, ¿no? A pensar qué pudo ser de todo eso. Que es un elemento no menor en el contexto político que nos encontramos ahora. Y por otra parte, siendo un poco más creador dentro de este proceso de destrucción, pero creo que también es importante asumir esas crisis, tiene que ver con, como ministerio, justamente se ha abierto recientemente un centro de formación, diálogo y participación, que se incorpora esta idea del diálogo como un elemento co-constructor, pero también el de la formación, ¿no? Estamos muy preocupados de cómo la dirigencia pasa de lo que decía Rodolfo, de esta ciudadanía que termina separándose del proyecto social, cómo se va capacitando, cómo se va también profesionalizando, ¿no? Y desde nosotros, que es el centro de estudios, que es donde trabajo, estamos haciendo un esfuerzo también de abrirnos el ministerio hacia la sociedad, y eso pasa por toda una traducción del lenguaje, de los datos, de la forma que se organiza la información. Estamos trabajando en una página web nueva y estamos enfrentándonos a la crisis que significa cuando el conocimiento se crea desde un podio, desde creer que tenemos la razón, a cuando comienzas a generar una bidireccionalidad en el que empieza efectivamente la escucha a generar una transformación interna. Y lo tomamos esto no con altruismo, sino que lo tomamos porque estamos en una crisis en la que a lo mejor se trata de escucharnos, ¿no? Y de aprender de esa escucha. Y consideramos que también esos espacios son esenciales para generar un tejido social que peligrosamente está poniendo en peligro nuestra cohesión, incluso la seguridad ciudadana, entendiéndolo como que el control social está asociado a tejido social, a cohesión. Ciudades cohesionadas son ciudades seguras. Y por lo tanto nosotros también entendemos cómo profundizar en este modelo de convivencia, la convivencia como un elemento de gobernanza, ¿no? Que efectivamente nos permita profundizar en la democracia. Muchas gracias, Mari Carmen. Raúl, ¿quieres intervenir? Quizás sí, unos alcances adicionales respecto al tema, al primer tema, ¿no? Del empoderamiento de los ciudadanos o los habitantes de ciudades. Una de las cosas que creo que tiene nuestra región, y si uno mira, ¿no? En otra región del mundo, creo que en América Latina existe un gran desarrollo, yo diría, de redes. Existen redes y conocimiento, ¿no? Y esas redes no solamente son dentro de dentro de los mismos países, son redes a veces que son redes regionales, redes de cooperación, redes de intercambio. Y todas esas redes en el ámbito de ciudades son redes que buscan empoderar desde la ciudad, ¿no? Es decir, no son redes que van de lo nacional a lo local, sino buscan empoderar o dar conocimiento a las distintas ciudades, funcionarios de las distintas ciudades, pero al mismo tiempo también ciudadanos, ¿no? Dentro de las mismas, por ejemplo, redes existen mecanismos, por ejemplo, de colaboración por decirte un ejemplo, personas viviendo con discapacidad en una ciudad y que se ponen en contacto con otras ciudades para ver cómo esas redes pueden influenciar en que sus preocupaciones se tomen en cuenta cuando se desarrolla un plan local. Por ejemplo, de reducción de riesgo de desastres. ¿No? Es muy conocido a veces que un plan de reducción de riesgo de desastres, un plan de evacuación tan conocido en Chile, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que tiene un plan de evacuación ante tsunamis, que Chile está en capacidad de evacuar 1 millón de personas en corto tiempo, llega a personas que no pueden oír, llega a personas que no pueden ver, o llega a personas mayores que no pueden movilizarse. Ese tipo de participación e inclusión es directamente
se aborda directamente a través de estas redes de conocimiento e información en la región. Se empodera realmente a los grupos locales para poder influir. El otro tema que quería comentar sobre el tema de las bases de información y conocimiento, ¿no? En el tema de reducción de riesgo de desastres y el marco de SENDAI en particular, decimos siempre que si no lo puedes medir, es muy difícil que logres incidir para tomar acción. O sea, y es particularmente el tema de reducción de riesgo de desastres, es un tema que no se ve en el corto plazo, porque son decisiones de planificación que no tienen políticamente rédito de inmediato, pero pueden tener un rédito si es que ocurre algo. Si es que ocurre algo y tomaste la acción o las medidas para prevenir, reducir el riesgo o mitigarlo, ahí sí se ve. Pero si no las tomaste, es difícil. La medición es importante y se pide a los gobiernos, por ejemplo, que específicamente en el tema de reducción de riesgo de desastres se lleve lo que se llama un récord de pérdidas y daños. ¿Qué ha sucedido en los últimos años para que, basada en esa información, puedas tomar mejores decisiones de política pública en el orden nacional y en el orden local? Y lo que vemos ahí es que hay unas brechas increíbles en nuestra región y en el mundo en general, ¿no? O sea, no se lleva ese registro de manera tan sistemática como debería. Ese es el lado negativo. El lado positivo es que existe, sí, una iniciativa actualmente dentro de la Conferencia Estadística de las Américas. Esta conferencia estadística se agrupa a todas las instituciones, a los jefes de las oficinas estadísticas de la región, para empezar a compartir metodologías de cómo registrar la información y también los ejemplos de gestión administrativa de esa información. ¿Quién tiene que capturarla? ¿Quién tiene que brindarla? Si uno mira la estadística de un país actualmente, en ningún país o casi ninguno encuentra una estadística de cuántos desastres ocurrieron o cuál fue la pérdida económica por desastres, siendo un tema tan recurrente en nuestra región. América Latina y el Caribe es la región en el mundo que absorbe la mayor cantidad de pérdidas económicas en los últimos 20 años, y siendo mucho más pequeños que Asia, teniendo mucho menos población que Asia, la que más absorbe pérdida económica. Entonces esa iniciativa, digamos, en el orden estadístico también puede ayudar al manejo de información, conocimiento y sobre todo el uso de esa información para la toma de decisiones de política, que es lo que se quiere, ¿no? En el orden nacional y local. Y es muy interesante el índice que están planteando, porque es un índice de sostenibilidad. Y cierro con esto para no tomar mucho tiempo, Estefania. Nosotros insistimos en que el desarrollo que planteamos como desarrollo sostenible no es tal si no está informado por el riesgo. Si tenemos un evento de inundaciones, de deslizamientos en ciudades, que traen abajo 10 años de desarrollo, eso realmente estamos construyendo, pero no estamos construyendo como pide el marco de Sendai, Build Back Better. Estamos construyendo riesgo en lugar de reducción. Entonces la información y el uso de esa información para construir mejor, para tener un desarrollo realmente sostenible es tremendamente importante. Muchas gracias, Raúl. Doy la palabra a Rodolfo y luego a Jorge, que tiene varias preguntas para profundizar. Está bien, está bien. Yo me quiero hacer cargo también de la primera pregunta desde un ámbito de mi competencia, que tiene que ver con la educación, con la cultura. Creo que finalmente lo que tú planteas tiene que ver con una dimensión que lo mencionó de alguna manera también Mari Carmen, de estos liderazgos sociales, que en alguna época, en alguna historia de nuestro país eran liderazgos políticos. Los movimientos sociales de los años 60, de los años 70 e incluso de los años 80, en los movimientos contra la dictadura, los movimientos sociales, tenían un soporte detrás de organización, de grupos que tenían su ideología, que se pensaban y pensaban la sociedad hacia el futuro. Hoy día, de alguna manera, la sociedad nos golpeó súper fuerte con una mala lectura que creo que muchas personas hicimos de un movimiento social, 3 millones de personas en la calle, pero que finalmente respondían a múltiples demandas, a múltiples identidades también, pero el error de lectura fue que pensábamos que había una base de pensamiento social, político, de cambio, que no existía. Entonces, claro, de abajo hacia arriba significa una sociedad empoderada, una sociedad formada.
Y creo que el desafío es precisamente cómo se construyen esos liderazgos. Hoy día la política, ideológicamente hablando, la política de los partidos es un desastre, es una cosa que en Chile está, y yo creo que en casi todos lados, en una agonía terrible, ya no son representativos, la gente no siente que son su lugar. Ahora, ¿desde dónde? De mi lugar, desde la universidad, creo que algo se puede hacer. El MIMBU tiene una iniciativa muy interesante en las cuales nos convocó, que es la iniciativa MIMBU Universidades, que yo creo que si bien no es una respuesta total al tema, más esa escuela que acaba de mencionar, son caminos de donde podemos incidir en la cultura. Es decir, la gran derrota que yo creo que tienen los movimientos de cambio y de progreso en América Latina es una derrota cultural. Hoy día son las redes sociales, los fake news, el manejo de las comunicaciones, las que finalmente dominan y direccionan el pensamiento de las personas. Y no es que esté diciendo con esto que las personas son estúpidas, pero de alguna manera el sistema ha generado muy poca conciencia crítica en la base social. Solo una anécdota. Estuve en un encuentro en una convocatoria que hizo el MIMBU, donde invitaron a una dirigente social del norte. Me dejó impresionado su capacidad, pero no era chilena, era migrante. Muchas gracias, Rodolfo. Y damos la palabra a Jorge y también a Clara, por si quiere también complementar con las preguntas sobre el índice de ciudades sostenibles. Clara, você quer começar? Solamente una observación. Yo creo que lo que facilitó el proceso de trabajar con los indicadores fue que hicimos en 2015, cuando la agenda de los objetivos lanzó. Nosotros trabajamos con la base de indicadores de programa Ciudades Sostenibles para hacer justamente la localización en las ciudades. Entonces, por cuenta de eso, como teníamos estas informaciones de cuáles indicadores teníamos para las ciudades, cómo pasaríamos de lo global para lo local, yo creo que eso facilitó el proceso para la coleta, para los índices. Pero después de ese trabajo, nosotros tuvimos que buscar en las bases nacionales o que estaba disponible. Entonces, un segundo trabajo encima de los 260 indicadores, entonces sí sacaron los 100. Y yo creo que es un buen número para el monitoreo. Nosotros sentimos falta en algún de los objetivos, que no hay muchas informaciones porque no hay la producción. Pero yo creo que está en un equilibrio. Gracias, Clara. Me gustaría de comenzar por la cuestión que fue abordada de la política pública y de abajo para cima, ¿no? Solamente dando un ejemplo concreto, así, nosotros somos una institución de la sociedad civil, para dejar así muy claro, somos una institución apartidaria, pero entendemos que la política es que puede hacer las transformaciones en escala. Entonces, hacemos diálogo con la política, con grupos de la sociedad civil. Hay una red de que nosotros estimulamos y participamos. Hacemos diálogos con la gestión pública y presionamos también. Hay diálogo y hay mucha presión para que las cosas se puedan avanzar. Entonces, dicho esto, nosotros trabajamos con 3 ejes: la reducción de la desigualdad, nosotros hablamos aquí, la cuestión del enfrentamiento de la mudanza climática. Ahora tenemos absoluta consciência de que nadie avançará se não houver um aprimoramento da democracia. Então, esse é um terceiro erro que nós trabalhamos em las ciudades, o aprimoramento da democracia, e aí está o vínculo com tu questão de la participação.
Y solo para dar un ejemplo de cómo estamos actuando, nosotros hacemos pesquisas con la población de la ciudad. São Paulo tiene 12 millones de personas que habitan la ciudad. Nosotros hacemos pesquisas con una institución muy respetada en Brasil llamada IPEC, que fue la institución que fue creada após el IBOP, que es una institución muy grande. Queremos saber o que la población está pensando en la ciudad en los temas que nosotros trabajamos. Por ejemplo, ahora en enero, ¿sí? En enero hicimos una pregunta de la confianza en las instituciones de la ciudad y también sobre la participación. Só voy a dar el ejemplo de dos cuestiones. Una, ¿usted recuerda en quién votó, en quién ha votado a 2 años atrás para los vereadores, concejales, diputados de la ciudad? A 2 años atrás, 7 en cada 10 respondieron que no se recuerdan. 7 en cada 10. No se recuerdan. Y la otra cuestión, estoy dando 2, preguntamos muchas. La otra cuestión, ¿usted le gustaría de participar de algún espacio institucional? Pues 80% respondieron que no tienen menor interés en participar. Mismo así, nosotros pegamos estas cuestiones y decíamos, aquí hay una fragilidad de la democracia en nuestro espacio. ¿Cómo podemos dialogar con la gestión pública? Fomos al alcalde, a los diputados y decíamos, hay que haber una elección para creación de conselheiros participativos municipales. Pues fueron votados después de 8 meses, 547 conselheiros municipales que están distribuidos en 32 subprefeituras, subalcaldías en la ciudad de São Paulo. Es un ejemplo. Esto es el comienzo de la participación pública para debater, porque el prefeito se comprometió a decir, hay un orçamento para distribuir en las 32 subprefeituras. Hay que haber el diálogo y nosotros estamos acompañando. Las cosas no son tan buenas así, ¿sí? Tenemos que permanecer presionando, queriendo saber con transparencia para dónde están yendo los datos, los recursos, pero hay avanzos. Conseguimos construir una comisión del ODS en São Paulo. Hay una comisión que habla sobre la Agenda 2030. Y así vamos tentando hacer con estímulos a la participación y estamos juntos en ese proceso. La cuestión de dados que Bruno ha levantado también, solamente para decir que Clara ha dicho esto, nosotros trabajamos para tener todo Brasil con los datos, tenemos que trabajar con datos públicos. Y nuestra busca fue para datos públicos. Brasil tuvimos un gobierno muy malo que tiene muchos retrocesos en Brasil. Nosotros ni gostamos de nos recordar de esto ahora, a 4 años, y tivemos 4 años de un desierto de propostas, de retrocesos en todas las áreas, pero los datos también tuvieron perdas, pero permanecieron la estructura. Tenemos un movimiento de resistencia mismo en el gobierno. Entonces, tenemos datos en Brasil. Entonces, los datos públicos son fundamentales para podermos ter la universalidad del índice. Los 100 indicadores vienen del censo de Brasil, que está siendo actualizado este año. 18 viene del censo y 82 vienen de otras informaciones que el gobierno tiene, que vienen de los municipios. Entonces, trabajamos con estos datos. Nosotros llevamos 2 años para crear el índice, en este trabajo de organización del índice, y tenemos una voluntad muy grande de trabajar en parcería para poder avançar em outros lugares, que foi tu questão também, não? En el sentido de dizer,
Tudo que hacemos es público, tudo que hacemos es gratuito. Entonces está todo disponible para la sociedad. Ustedes pueden entrar en el índice de desarrollo sostenible de ciudades, que es, tiene traducción y no es en portuñol, porque el Google no es en portuñol. Entonces yo pienso que podrán entender un poco mejor el índice. Entonces, hay como consultar el índice, pueden ver todas las ciudades de Brasil de que estamos hablando. Entonces, son datos públicos. Nos gustaríamos mucho con CEPAL, Estefania, también tenemos voluntad, Bruno, de dialogar. Empezamos el diálogo. Nuestro sueño es tener para América Latina este índice. ¿Cómo podemos pegar las principales ciudades de América Latina y empezar un estímulo, una provocación para que podamos integrar más nuestro continente, ¿no? Porque yo pienso, gente, pessoal, que América Latina es una riqueza en el mundo. Porque estamos viviendo aquí los movimientos para un lado, para otro, pero hay una riqueza de debates, de tentativas de idas y vindas que no hay en otros lugares del mundo. Esta es la verdad. Aquí estamos vivos do ponto de vista político, eu estou falando, ¿sí? Entonces los países van, voltan, estamos numa ola ahora de más diálogo en muchos países, en participaciones, una cosa que tenemos que aprovechar. Yo pienso que espacios como este de CEPAL, nosotros podríamos y tenemos mucha voluntad de avanzar nestas cuestiones, de tener el índice percorrendo, en primer lugar, las principales ciudades. ¿Cómo podemos ter una base de dados comparables entre estas ciudades? Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Montevideo, Asunción. Es posible. Podemos trabalhar isto conjuntamente. Nosotros pensamos que seria uma coisa muito interessante de avançar. E para encerrar, Rodolfo ha perguntado de la institución. Nosotros somos 20 en la institución, 20. Cuando construimos esto, somos pocos, sabemos, pero tenemos esta discusión y trabajamos con muchas otras organizaciones también. Entonces, la creación, la innovación viene del debate, que nosotros somos uno de los institutos que pensamos y actuamos nisso, pero estamos tentando hacer las provocaciones en nuestro país y ahora discutindo mucho con el gobierno de Brasil para poder estimular e inducir la mudanza de la ciudad. Porque nosotros batemos en cada ciudad brasileira. Pero si el gobierno federal tiene la iniciativa de avanzar neste programa, tenemos una escala muy grande. Por eso estamos dialogando con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados, para que ellos também possam estimular e induzir a agenda do desenvolvimento sostenible em la ciudad. Esto en nuestro financiamiento viene de instituciones, fundaciones nacionales e internacionales, y nosotros trabajamos a partir de esto. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, se quedan muchas preguntas fuera, pero bueno, hemos visto que tenemos grandes retos, pero también grandes iniciativas en la región y por ende grandes oportunidades para, digamos, reducir estos déficits ambientales, sociales, económicos que hemos visto, para avanzar en las ciudades y en el desarrollo sostenible. Y tal vez quisiera pedirles que tal vez nos dejen un mensaje, porque, a ver, 2030 está ya a la vuelta de la esquina, no podemos hablar de iniciativas y acciones a largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando ya del corto y el mediano plazo, entonces tal vez esos elementos claves, esas acciones claves que nos ayuden a acelerar, ¿verdad? Estas brechas y alcanzar las metas que, como vimos al inicio,
pues sí han avanzado, pero de manera muy lenta. Entonces tal vez un mensaje clave de cada uno para cerrar y agradecerles muchísimo por su disposición, sobre todo en este tiempo que yo sé que es un poco odioso, nos tocó en almuerzo, en hora de almuerzo, así que con esto cerramos y quedo súper agradecida y por parte de CEPAL pues está su casa y agradecemos un montón. Va a haber un coffee break, así que un cafecito con unas tostaditas ricas estarán invitados para remendar lo odioso del tiempo y del horario que nos tocó. ¿Quién quiere iniciar? Mari Carmen, Bernd. El mensaje clave sería como que la educación, la cultura, la empatía y los procesos de innovación e inteligencia colectiva nos llevan a nuevas agendas compartidas. Si se me permiten. Gracias, Bernie. Muchas Buen gracias a viaje, todas y todos. buen vuelo. Mari Carmen, por favor. Bueno, no lo tengo tan sintético. Creo que de esta idea de avanzar en los derechos humanos y en el respeto y conservación del medio ambiente y de la discusión de hoy, claramente tenemos que profundizar en procesos y herramientas de participación y en una mayor coordinación institucional para un trabajo integrado de intervención en el territorio y las comunidades. Gracias, Raúl. Gracias. Yo creo que el mensaje es que tenemos un contexto difícil, un contexto complicado en términos de riesgo y que se va a volver cada vez más complejo y tenemos que estar al nivel institucionalmente y como ciudades de enfrentar riesgos que son la realidad, lo que vamos a encontrar día a día. Riesgos que no son solamente uno, sino que están integrados, que nos golpean al mismo tiempo, que tienen impactos en cascada. Tenemos que ver y revisar nuestras bases para lograr ese desarrollo sostenible informado por el riesgo. Muchas gracias, Raúl. Jorge. Solamente agradecer, dizer que estamos abiertos a todas estas questões e também uma coisa, estamos todos sabemos, na metade da Agenda 2030, não? É importante um cambio cultural e político neste momento que vivemos, ¿sí? Porque se seguimos da mesma maneira que a primeira metade, será uma ilusão de que iremos conquistar os retos que nosotros nos propusemos. Entonces, si no quisermos nos iludir, tenemos que hacer una inflexión neste momento. Y los países tienen que pensar en cómo avanzar en las cuestiones, en compromisos que no son solamente voluntarios, ese pensar en los vínculos, la vinculación de los compromisos, en la financiación, porque nosotros en un mes conseguimos ter bilhões, $1.000 milhões de dólares para os bancos em Suíça e nos Estados Unidos em uma crise financeira. Pero não conseguimos ter $100.000 milhões de dólares para o Fundo de Clima em 7 anos. Então, há algo errado neste processo. Podemos seguir desta maneira, pero não conseguiremos avançar. Então, penso que é um momento de reflexão, que teremos que levantar a barra de las necesidades que tenemos para que consigamos avanzar y estamos disponibles para seguir avanzando y discutiendo con ustedes. Gracias, Jorge. Rodolfo, adelante. Bueno, yo quiero enfocarme en un punto. Creo que hay una necesidad de fortalecer, de crear alianzas estratégicas entre diferentes instituciones, tanto de la sociedad civil que para las universidades, que en mi caso implica abrirnos más fuertemente hacia el resto de las universidades del Estado. Hoy día tenemos una oportunidad en una ley que hizo la presidenta Bachelet, que de alguna manera nos mandata a que generemos acciones integradas tanto con las otras universidades como también con el Estado. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de avanzar desde la cultura, desde la formación, de generar realmente a los actores que van a ser protagonistas de movilizar estos cambios desde la formación profesional, técnica. Yo veo que ahí nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Excelente, pues muchas gracias, un aplauso para todos. Y quienes están presencialmente, los invitamos al café y me disculpo con los que están virtualmente. Más adelante, cuando la inteligencia artificial y la tecnología se desarrolle más, les haremos llegar el café virtual. Ya se puede hacer algo de eso, parece.